18 años de cárcel deberá cumplir un delincuente apodado como el profesor del delito. Tenía estudios universitarios y algunas de sus víctimas destacaron la particular forma de dirigirse a ellas mientras las intimidaba con una pistola a fogueo. La investigación de la Fiscalía Oriente logró acreditar 13 robos con intimidación, especialmente en lugares que eran atendidos por mujeres jóvenes. Sin prisa, enmascarado, siempre vistiendo ropa oscura. De profesión publicista, la que no sabemos si ejerció porque su oficio era robar. Llevaba un arma al cinto con la que de forma muy educada intimidaba a sus víctimas. Una persona que estaría asaltando locales comerciales, principalmente en la comuna de Las Condes. También luego asaltó algunos locales en Ñuñoa y también en Providencia. Es un preso poco común, ¿ya? Él es una persona muy instruida, es una persona con la cual puedes conversar, puedes dialogar, tiene mucho conocimiento de muchos asuntos. Por eso, el hasta ese momento desconocido asaltante solitario de Las Condes recibió el apodo del profesor del delito. Llega y exhibe el arma sobre el mesón de la cajera de este local de artículos para mascotas y le pide abrir las cajas registradoras. Ahí comienza a saquearlas una por una, con una tranquilidad que pareciera tener solo un avesado delincuente. Son delitos de robo con intimidación. La mayoría de ellos cometidos con un elemento que es un arma aparentemente de fuego, es un elemento que parece un arma convencional, pero es un arma a fogueo. Generalmente locales cercanos a estaciones de metro y atendidos por mujeres jóvenes. Ese es como mujeres solas y jóvenes. Sería este delito del profesor el que cambiaría el rumbo de la investigación dirigida por la Fiscalía Oriente, ya que tras ser encarado por las víctimas del asalto, este solitario ladrón cometería un delito sexual contra una de las mujeres, lo que intensificaría su búsqueda. El profesor del delito había traspasado un límite que siempre lo había caracterizado, el buen trato con las víctimas. Porque es más fácil si hubiese metido cuando estaba todo el mundo ahí. Ese se dio cuenta cuando subieron, pues mire, sí. Y ahí y ahí se saca como el arma, y ahí se la lleva en el bolsillo. No había preferencias en cuanto al rubro que iba a atacar. Solo su teorema, con dos axiomas bien definidos: un local sin clientes y atendido por una o dos mujeres solas. Acá inventa ser un cliente que va a comprar una botella con agua, pero repentinamente se va hacia la cajera. Con el dinero ya en sus bolsillos, su escape era más llamativo aún. Nadie lo esperaba afuera, no había un automóvil, solo se dirigía caminando hasta el metro para volver a su casa en Puente Alto. Al huir de los locales que asaltaba, rápidamente ingresaba a una estación de metro. ¿Eso cómo se determinó? Porque ocupaba una tarjeta VIP que le fue incautada, que se pudo sacar el registro y se pudo hacer el match respecto de la hora en que habían ocurrido los delitos, el tiempo que se demoraba en llegar a una estación de metro y efectivamente que había ocupado esa tarjeta VIP. Sus delitos siguieron. Confiado creía que no iba a ser identificado. Siguió esta joyería, donde también finge ser un cliente, luego un local de chocolates, minimarkets, todo en su sensación de impunidad, que terminó siendo una ilusión. Eso hasta que fue detenido. Ahora en su juicio oral su defensa trató de obtener una condena más baja a la que solicitaba la Fiscalía Oriente, en base a que Esteban Mesina, como realmente se llama el profesor del delito, confesó su autoría en los 13 robos consumados y uno frustrado. Mi representado aceptó responsabilidad de los hechos, en el sentido que colabora, ¿cierto? Relata, se sitúa en el lugar de la comisión de los delitos, no de todos, y en ese sentido alegamos y esperamos que se tenga por reconocida la atenuante responsabilidad criminal de una colaboración sustancial, y en ese sentido se le pueda condenar al mínimo de las penas posibles por ley. Pero el tribunal tuvo en cuenta la reiteración de delitos y las pruebas y fue implacable en su condena, que por problemas auditivos el acusado pidió que se le reiterara. Este cúmulo de pruebas no entonces duda alguna de la participación del acusado en todos los delitos por los cuales se le ha encontrado culpable. ¿Qué duda tiene Esteban? Yo tengo problemas de audición, señor magistrado. Siempre en el juicio pedí un audífono. ¿Ya? Y no escucho muy bien. Le pediría, por favor, si me pudiera hablar un poco más alto.
Pero lo que yo dije, ¿me escuchó? ¿Me entendió lo que yo dije? Qué bien, magistrado. ¿No escuchó bien? Ya, le hago un resumen. Que se condena a Esteban Alexander Mesina Flores, ya individualizado, a sufrir la pena única de 15 años y un día como autor de 13 delitos de robo con intimidación. Esto se suma a 2 penas menores de 3 años y un día por el delito de abuso sexual y 61 días por amenazas. Se acaba así la ascendente carrera delictual de un hombre que fingía ser educado, que robaba locales solo con mujeres en su interior y que ahora deberá pasar 18 años tras las rejas si se suman sus condenas, aunque esto hay que descontarle el tiempo que ya lleva en prisión preventiva. Por varios años, las víctimas del denominado profesor del delito ahora sí podrán trabajar en paz. Vamos ahora a Francia, donde en pocas horas se conocerá la sentencia contra Dominique Pelicot, el hombre acusado de haber organizado violaciones de otros hombres contra su propia esposa. En la siguiente nota les contaremos las claves que permitieron su captura y las pruebas con las que arriesga 20 años de presidio. Roberto Cox nos informa desde Francia. Roberto, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quisiera partir este despacho dándole detalles de las condiciones que pedía Dominique Pelicot para finalmente que estos hombres acudieran a la casa de Giselle, de su mujer, de su esposa, para violarla, para abusar de ellas. Le pedía a los victimarios que fueran limpios, sin olor a cigarrillo, sin olor a perfume, con las uñas cortas, que se desvistieran en la cocina y que finalmente no emitieran ningún ruido ni sonido durante el acto sexual y que ante el menor movimiento de la víctima salieron corriendo. Detalles macabros de lo que ha sido un juicio que ha conmovido a todo Francia. Y mañana, en esta pequeña ciudad de 90.000 habitantes, en Aviñón, se va a conocer la sentencia en contra de Dominique Pelicot, el denominado monstruo de Mazán, y contra otras 50 personas acusadas de abusar y violar de Giselle Pelicot. 49 de ellas serían violaciones acreditadas y en el caso de una persona sería un hombre que le pidió consejos a Dominique Pelicot sobre cómo sedar a su propia mujer, sobre cómo drogar a su propia mujer justamente para cometer los mismos actos. El caso ha conmovido a toda Francia, a todo el mundo. Mañana se va a conocer la sentencia y quiero que vean la siguiente nota con los detalles de esta brutal historia. Y ojo, pongan mucha atención a la forma en que tenía Dominique Pelicot para captar a los victimarios, para captar a los hombres que finalmente acudían a su propia casa para violar a su propia esposa. Solo faltan horas para que se conozca la sentencia en contra del monstruo de Mazán, Dominique Pelicot, francés de 72 años, juzgado por agredir sexualmente por casi una década a su esposa y ofrecerla a decenas de hombres para violarla. Pero ¿cómo pudo este hombre cometer estos sistemáticos y aberrantes delitos a su esposa Giselle Pelicot por tantos años? Le pidió perdón a su esposa por todo lo que pasó. No sé qué decidirá hacer la señora Pelicot con esta petición y esta propuesta. La investigación francesa y la propia confesión del sujeto determinaron que entre 2011 y 2020 Dominique usaba ansiolíticos en la comida y bebida de su esposa hasta el punto de dejarla inconsciente. Acto seguido, ingresaba a foros por internet donde hombres buscaban experiencias sexuales y ofrecía a su esposa, y los hombres llegaban hasta su propio domicilio para violarla. Así partían algunos de sus diálogos en un foro para citas francés. Busco cómplice pervertido para abusar de mi esposa dormida. Tienes que estar limpio, sin aftershave ni uñas largas y sucias. Corta el sonido si no estás solo. Te lo mostraré. Ella está libre ahora mismo. ¿Ha empezado a hacer efecto la pastilla para dormir? No sé cómo lo haces, pero sueño con hacerle lo mismo a mi esposa y compartirla con cómplices como tú. Cada vez que despertaba, Giselle no recordaba lo ocurrido, pero le reportaba a su marido dolores pélvicos y pérdida de memoria.
Él, incluso fingiendo preocupación, la llevaba a centros médicos. Así relató la víctima, habría sido violada cerca de 200 veces por alrededor de 80 hombres. La cuestión no es si la señora Pelicot hubiera podido consentir. Es evidente que no lo hizo. Es evidente la víctima en este caso, y el único problema es saber cómo los hombres interpretaron inicialmente las propuestas y la petición que le hizo el señor Pelicot, probablemente con una interpretación errónea y la constatación durante el acto de que no está sucediendo en absoluto como él había imaginado. Los hechos fueron revelados luego de que Pelicot fuera descubierto fotografiando debajo de las faldas de mujeres en un supermercado. Al incautar su computador, se encontraron las pruebas de las violaciones a Giselle y también fotografías de su hija desnuda, la que hoy también busca saber la verdad. Sé que Dominique Pelicot nunca dirá la verdad sobre mí hasta que haya evidencia factual y tangible. Estoy más decidida que nunca a garantizar que el uso de sustancias químicas con fines de delitos sexuales en Francia se reconozca como una cuestión de salud y utilidad pública. La señora Peyronnet tiene una convicción firme que siempre ha mantenido durante este proceso. Puede decir lo que quiera. El señor Pelicot le dice cara a cara que nunca la ha tocado, que nunca la ha drogado y sobre todo que nunca la ha violado. La mañana de este jueves será leído el veredicto y Pelicot arriesga 20 años de presidio, aunque la Fiscalía francesa solicitó 650 años de cárcel. La frase es estremecedora. Busco cómplice pervertido para abusar de mi esposa dormida. Con esta frase, Dominique Pelicot buscaba a los victimarios, buscaba a los violadores en este sitio de citas, coco.fr, un sitio que ya no existe más, que fue clausurado. Pero en pocos minutos y en pocas horas lograba captar justamente a las personas que finalmente acudían hasta su casa para violar a su propia esposa. Este caso ha cambiado el paradigma. Giselle Pelicot en todo momento ha dado la cara en este juicio. En cada audiencia entra con el rostro descubierto bajo los aplausos de los presentes. Que la vergüenza cambie de bando es lo que ha planteado ella misma. Es decir, que ella como víctima tiene que dar la cara, que los que se tienen que esconder son justamente los violadores, los abusadores. Y de hecho, estas 50 personas que han sido identificadas, que también van a ser sentenciadas el día de mañana acá en Aviñón, han estado presentes en todas las audiencias y han entrado también a vista y paciencia de todos quienes están ahí, bajo la atenta expectación de los medios. Ellos lo han hecho con el rostro cubierto, completamente encapuchados. Que la vergüenza cambie de lado. Ha sido la gran enseñanza que ha dejado este caso acá en Francia, para que finalmente las víctimas se atrevan a denunciar y que sean los victimarios los que finalmente tengan que ir a la cárcel y sufrir el escarnio público de toda la sociedad. Vamos a conocer detalles mañana entonces de esta sentencia, no solamente contra Dominique Pelicot, sino también contra las 50 personas también acusadas de violación en este juicio. Todos los detalles, por supuesto, acá en Chilevisión Noticias. Bien, muchas gracias, Roberto. Estaremos muy atentos a tus informes de este juicio que se desarrolla en Francia. Buenas noches.